Saludo muy especial para todas las personas, bienvenidos a Conexión Vital. Qué privilegio y qué felicidad poder estar compartiendo con ustedes nuevamente un programa que es un espacio para que todos nos eduquemos un poco más acerca de la salud. Indiscutiblemente la medicina es supremamente amplia, donde hay diferentes especialidades y donde podemos aprender un poco sobre todas estas. Y lo más importante, que siempre lo hemos dicho, poner en práctica los consejos que aprendemos de los especialistas. Tratamos de que todos los días ustedes estén en contacto con un especialista diferente para que todos estos consejos que ellos nos dan los podamos poner en práctica y que sean útiles para nuestras vidas, para que de esta manera pues empecemos a tener estilos de vida diferentes, que es lo que tenemos que empezar a hacer si queremos ver resultados diferentes en nuestra salud. ¿Cuántas de las personas que nos están viendo no les aqueja algún síntoma, algún dolor, alguna molestia, algo referente a su salud que le gustaría mejorar esto? Pues qué bueno que podemos estar aquí compartiendo con ustedes hoy y sobre todo en este día que vamos a hablar de algo tan importante que en muchas ocasiones en la medicina lo alejan un poco, como si no fuera parte del acto médico, de la anamnesis, del examen físico, porque muchas veces los pacientes creen que esto no es importante relacionado con su salud y muchas veces los médicos no le miran esta parte del cuerpo a los pacientes. ¿De qué estamos hablando? De la boca. Es muy importante mirarle la boca a los pacientes. Ya vamos a conocer por qué. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ustedes se educaron ahorita viendo unos videos pequeños acerca de la odontología, pero para mí es mucho privilegio poder compartir hoy en el set con la doctora Olga Cecilia Trujillo. Ella es odontóloga, especialista en ortopedia maxilar. Doctora, bienvenida y expliquémosle a las personas qué es esto de especialista en ortopedia maxilar. Muchas gracias, un saludo para todas las personas que nos ven. Es muy grato para mí venir y poder dejar alguna enseñanza en cada una de las personas. Maravilloso. Ortopedia maxilar quiere decir orto, derecho, pedia, crecimiento, un crecimiento equilibrado y que nos ayude para que el paciente pueda desarrollar todas sus funciones de buena forma. Perfecto, doctora. Hoy vamos a hablar acerca de la articulación temporomandibular. De pronto esto para muchas de las personas que nos están viendo es algo extraño y de pronto no saben qué es, entonces contémosle a las personas qué es la articulación temporomandibular, dónde queda. Primero vamos a aprender un poquito de anatomía. Vamos a estar viendo unas imágenes para que ustedes también se ubiquen un poco en la anatomía de esta estructura y la doctora nos va a ir enseñando y explicando. Articulación temporomandibular es el hueso temporal, tiene una cavidad que es la cavidad glenoidea. De pronto en la diapositiva que tenemos se puede ver mejor. Y el hueso mandibular, la mandíbula, tiene el cóndilo, como lo podemos ver en esta diapositiva. El hueso temporal, cavidad glenoidea, y se articula con el cóndilo de la mandíbula. Estos están separados por un disco articular. Este disco articular va fijado por unas estructuras que son los ligamentos, algunos músculos. Como pueden ver ahí está la articulación del hueso del cóndilo de la mandíbula con el hueso temporal, por eso se llama ATM. ¿Es la amarillita? Es la amarillita y la grisecita es el hueso temporal. Perfecto. Cuando nosotros realizamos los movimientos deglutorios, una masticación, nosotros debemos, el disco articular acompaña al cóndilo de la mandíbula en todo el movimiento. Ese movimiento se realiza dentro de la cavidad glenoidea del hueso temporal. Esta estructura está separada por el disco articular, es como un menisco, como un almohadoncito, que ¿Es esto que vemos nos acá? Protege, sí, ahí está en blanquito, es el que nos protege para que el hueso, el cóndilo de la mandíbula pueda realizar el movimiento de una manera fisiológica sin presentar ningún dolor, ninguna molestia. Es decir, que los dientes queden así como lo estamos viendo en pantalla. Cuando nosotros tenemos los dientes en esa oclusión,
con ese punto de contacto, el cóndilo de la mandíbula está en una posición centrada en la cavidad glenoidea y está separada por el disco articular, sostenida por sus ligamentos, por los tendones. En la parte superior de esa imagen hay una articulación donde se ve el disco articular azulito y la cápsula articular que recubre toda esta articulación. Cuando nosotros realizamos movimientos deglutorios, de masticación, fonación, se hace una rotación pequeña dentro de la cavidad glenoidea. Pero si nosotros ya realizamos una masticación más fuerte o abrimos la boca para coger un alimento mayor como una manzana o cuando nos estamos comiendo una hamburguesa o un trozo grande de comida, entonces abrimos la mandíbula, la boca, desplazamos el cóndilo de la mandíbula y el disco articular debe acompañar este movimiento condilar hasta la eminencia articular del hueso temporal. Si quieres volvemos a poner la imagen de la articulación, esa superior, para que las personas se ubiquen. El cóndilo de la mandíbula debe acompañarse del disco articular hasta encontrarse con la eminencia articular. Si cuando nosotros nos encontramos con la eminencia articular el disco se queda, entonces nosotros podemos empezar a sentir unos ruidos. ¿Por qué se puede quedar el disco? Ahí ven la partecita rojita, está separado el cóndilo de la mandíbula con la eminencia articular del hueso temporal. Ese disco articular siempre debe estar ahí acompañando. Si se queda y nosotros sentimos que hay como un pellizquito, un brinco, es porque él sale y el cóndilo lo recaptura. Si nosotros constantemente estamos pellizcando el disquito articular, él se va a ir dañando. ¿Por qué puede haber ese pellizco, esa forma de estar traumatizando el disco o de o que se quede arrugadito a un lado o al otro? Eso puede ocurrir por varias razones. Hay razones traumáticas, musculares, ligamentosas. También puede ocurrir que el disco articular se quede porque los ligamentos están laxos, porque hay problemas de colágeno. El doctor Okeson o la doctora Ánica, ellos tienen varias clasificaciones, ligamentarias, traumáticas, posturales, oclusales, traumáticas, que hacen que se cambie la posición del disco articular dentro de la cavidad glenoidea y dentro de la articulación temporomandibular. Debemos tener una buena posición en reposo para que permanezca relajadita la articulación. Perfecto, doctora. Esto digamos que es un abrebocas a lo que vamos a estar aprendiendo hoy, que es esto de la articulación temporomandibular, y ya pudimos aprender un poco acerca de la anatomía de esta misma a través de las imágenes y la explicación de la doctora. Ella nos mencionó algunos de los síntomas que de pronto sentimos que se queda cuando abrimos o cerramos la boca, así que la invitación es que antes de ir a este corte de comerciales, ustedes hagan este ejercicio de abrir y cerrar la boca, posicionando sus manos en esta posición, para que más o menos sientan cómo está esto ahí y si de pronto sienten alguna irregularidad, para que después de corte de comerciales aprendamos qué es lo que puede suceder en esta región y cuáles, digamos, que son las consecuencias de que esto esté sucediendo. Ya volvemos, quédense con nosotros. Aprendimos entonces qué es la articulación temporomandibular. Vamos a explicar un poco más para qué funciona, dónde está ubicada, aprendimos también. El ejercicio de todas las personas en el corte de comerciales fue abrir y cerrar la boca y ver qué sienten en esta región. Y ahorita vamos a conocer cuáles son los factores de riesgo para que tengamos alteración en esta articulación, doctora. Sí, nosotros debemos realizarnos un examen, apertura y cierre, y mirar si tenemos un brinco, un chasquido,
porque en esta etapa se puede resolver el inconveniente. Cuando ya dejamos que esto vaya evolucionando, ya empieza a haber una pérdida del disco articular, que es un tejido hialínico cartilaginoso. Entonces empieza a haber una pérdida de este tejido y hay unos roces de los huesos. ¿Cuáles son los factores de riesgos que nos llevan a esta patología? Inicialmente nosotros debemos mirar cómo está el paciente, cómo es su postura. La articulación temporomandibular se acomoda de acuerdo a cómo nosotros tenemos la posición de la cabeza. La posición de la cabeza es muy importante para la articulación temporomandibular. Los ojos reciben la luz, el oído, el sonido, los dientes ocluyen o cierran en una forma y todo esto hace que la cabeza se ponga en una posición. Si yo tengo la cabeza en una posición lateral, se me cambia como aparece en la imagen los hombros, la pelvis, la parte ilíaca, los tobillos y los pies. Por eso, si nosotros tenemos la posición de la cabeza alterada, se nos altera toda la postura. Cuando el paciente llega a la consulta debemos observar cómo es su posición. Si el paciente tiene un hombro más bajito que el otro, debemos mirar cómo está mordiendo. Porque si nosotros solamente tratamos el síntoma, el paciente no se va a mejorar. O se mejora un tiempo y luego regresa. Entonces necesitamos saber qué le está causando la mala posición al paciente. Doctora, por ejemplo, en lo que estamos viendo en pantalla, podemos ver que en la izquierda es una columna derecha porque la mordida del paciente está adecuada. Sí, la mordida del paciente y sobre todo la posición de la cabeza. El doctor Rocabado dice que la cabeza tiene 50% para la cara y 50% para la parte posterior. El 50% de la cara incluye la oclusión. Si nosotros mordemos bien, ya tenemos un 50% de diagnóstico. Si el paciente sigue y presenta un dolor, entonces nosotros también tenemos que relacionarlo con la columna cervical, la parte posterior. En esta diapositiva estamos viendo un paciente que tiene mordida cruzada de un diente, o sea, muerde mal de un lado. Los dientes están muy apiñados. Cuando los dientes están así tan apiñados no se pueden hacer los movimientos de lateralidad. O sea, el paciente no puede realizar una masticación libremente de un lado para otro. Entonces, como está atrapado de un lado, empieza a tener todos los problemas en los músculos, los ligamentos, en todas las fascias, los tendones, en la articulación, empieza con dolores de cabeza, inclusive puede tener dolores de oído. El oído está muy relacionado con la articulación temporomandibular, porque la articulación temporomandibular tiene en el hueso temporal existe una fisura, la fisura de Gasser, que es por donde pasan el nervio auriculotemporal. Entonces, a veces hay sensación de oídos tapados o el paciente tiene problemas también de posición de la cabeza. Ahí podemos apreciar una postura buena en la primera, o sea, con la plomada derechita. En la segunda vemos que el paciente tiene la cabeza hacia atrás porque la mandíbula se le fue hacia adelante, está mordiendo al revés. Y en la tercera vemos un paciente que tiene el maxilar superior hacia afuera y la mandíbula hacia adentro. Esta mandíbula hacia adentro hace que el cóndilo de la mandíbula se vaya hacia atrás. Cuando veíamos la primera diapositiva, se veía que estaba el disco articular separando y por detrás el tejido retrodiscal. El tejido retrodiscal está altamente vascularizado e inervado. Si nosotros dejamos que el disco articular se vaya hacia atrás porque perdió la posición, el disco articular perdió la posición y el cóndilo se va hacia atrás, empieza a presionar el disco articular, podemos tener mucha sintomatología. Esas mordidas que ven ustedes ahí son las mordidas patológicas, hacia adelante o hacia atrás. Continuemos un poquito hacia la otra. Ahí podemos observar
En este paciente es un pacientico de 5 años que mordía al revés. Cuando el paciente muerde al revés, empieza a tener una desarmonía también en el perfil, en su cara. Este paciente mordía al revés, con un aparatico de ortopedia y unos ejercicios hacia abajo. Se le organizó la mordida, ahí podemos ver que cambió. El lado derecho también era otro pacientico de 5 años. Les muestro estos casitos de pacientes muy jóvenes para que nosotros estemos pendientes cuando el niño ya tiene todos los dientecitos a los 3 años, de estarle observando que esté mordiendo adecuadamente, o sea, los dientes de arriba por fuera de los dientes de abajo. En esta diapositiva también se ve otra pacientica que tenía los dientes de arriba completamente atrapados en los de abajo. La sonrisa se le ve radiadita y la cabeza muy hacia atrás. A esta paciente se le descruzó la mordida y mejoró mucho también su postura. Es como una obligación de los médicos y de los odontólogos mirar la oclusión del paciente, porque vamos a hacer que el paciente empiece a crecer de una manera más equilibrada. Esta paciente era una pacientica que tenía mordida cruzada de un solo lado. Ustedes pueden observar la posición de la cabeza lateral, miren los hombros, un hombro más alto, el otro más bajito. Al descruzarle la mordida, ya la pacientica pudo enderezar su cabeza. Cuando el paciente ya endereza la cabecita, empieza a crecer mucho más derechito. Continuemos con la otra. En esta ya era una paciente de 13 años que estaban esperando para hacerle una cirugía maxilofacial, pero nosotros le corregimos la mordida y ya la paciente simplemente con una ortodoncia ya quedó muy bien. Cuando el paciente tiene esta mordida, que los dientes están muy afuera, los de arriba, y el mentón muy hacia atrás, estos pacientes tienen muchos dolores de oído, dolores articulares, o son pacientes que cuando están adultos bruxan tratando de realizar un movimiento más fisiológico y una parte adaptativa. Quiere decir entonces, doctora, que la solución, si son pacientes con dolores de cabeza, con dolores de oído, no es tomarse una pastilla, sino acudir realmente al problema de fondo, que es lo que está sucediendo acá, que lo estamos viendo en estas imágenes, en diferentes pacientes de diferentes edades. Pero hay algo muy importante que la doctora menciona y es que tienen otra sintomatología, dolores de oído, dolores de cabeza, problemas de postura, y el origen del problema está en la boca. Y es algo muy curioso que debemos entender y por eso es tan importante consultar. Miren una cantidad de cosas que estamos aprendiendo hoy nuevas, que realmente son muy importantes y por eso es tan importante mirarnos la boca, porque también hace parte de este cuerpo integral que interfiere con otros problemas que muchas veces tenemos y creemos que no tiene nada que ver. Vamos a ir a este corte de comerciales para seguirles contando acerca más de este tema, que aprendamos un poco más qué podemos empezar a hacer, si tengo muchos años, si tengo pocos años, cuál es la solución y cómo puedo prevenir esto, que es algo muy importante. Vamos a ir a este corte y ya volvemos. Doctora, tenemos varias preguntas desde Facebook Live relacionadas con el tema. La primera de ellas es de Yuri Caterine Rodríguez. Ella dice: buenas noches, tengo un problema de mordida cruzada. Quisiera saber si hay tratamiento para esto. Y tiendo a tener un hombro más elevado que el otro y no puedo morder cosas duras y tengo muchos problemas de estreñimiento y dolor de cuello. Gracias por la respuesta. Claro, cuando el paciente tiene muchos problemas con la mordida, no puede realizar sus movimientos, sus funciones de buena manera. Como él no puede realizar la masticación bilateral, las funciones se ven afectadas y por eso tiene tantos problemas de estreñimiento, dolores de cabeza, muchos problemas. A cualquier edad se puede organizar la mordida. Lo que pasa es que en un niño de 3, 4, 5, hasta 15, 16, 17, 18 años, es más fácil, se realiza con crecimiento, porque orto es derecho y pedia es crecimiento.
ortodoncia. Orto es derecho y doncia es los dientes, enderezar los dientes. Entonces yo a un niño pequeño en crecimiento le puedo como guiar el crecimiento para que empiece a ser más equilibrado. En cambio, a una persona adulta ya tiene que ser con tratamientos de ortodoncia o con cirugía maxilofacial. Aquí estamos viendo, doctora, muchos modelos que ojalá nos puedan ayudar a acercarlos para que todas las personas lo vean bien. La doctora nos trajo aquí todos los modelos anatómicos de los dientes para explicar un poco acerca de estas patologías, doctora. ¿Por qué estoy acá? Sí, los niños pequeños nosotros les realizamos unos aparaticos de ortopedia. Estos aparaticos son construidos en un material que es muy biológico, el paciente se los puede poner y quitar, realizar bien su limpieza bucal y nos ayudan a dirigir el crecimiento de los huesos y a reeducar las funciones. Estos aparaticos vienen en muchos diseños y se pueden realizar en niños desde muy pequeños, desde 3 añitos, 4 años. Porque mucha gente dice, no, esperemos que el niño tenga todos los dientes para realizarle una ortodoncia, o esperemos que sea más grandecito para realizarle una cirugía. Pero nosotros le podemos realizar estos aparaticos y organizarle la mordida al paciente, ayudarle a que siga creciendo bien. Estos aparaticos se hacen de acuerdo a la patología de cada paciente y pueden tener muchos aditamentos que nos ayudan. Ya cuando el paciente es adulto, le podemos hacer una placa neuromiorrelajante, como esta plaquita que tenemos acá. Es una funda, una plaquita neuromiorrelajante. Nosotros la podemos programar con unas inclinaciones para que mejore la posición de la cabeza y la posición de la articulación temporomandibular. Por sí sola la férula solamente protege, pero si nosotros la programamos ya nos ayuda. También podemos realizar unas placas en los niños deportistas para protegerles los dientes y la articulación temporomandibular. Les podemos realizar también unos aparaticos a los niños para que respiren bien. Cuando nosotros tenemos la vía aérea muy cerrada, entonces el paciente empieza a tener muchos problemas de sueño, ronquido, apnea del sueño. Debemos permanecer con los espacios para lo que son, digamos, los senos nasales deben estar realizando su función de llenado, el aire entra y vuelve y sale, esto nos mueve todos los huesos. En la articulación temporomandibular nosotros también tenemos unos espacios. Esos espacios están ocupados por el disco articular, por los ligamentos, por los tejidos y por unos líquidos que son los que nos mantienen lubricados. Si nosotros tenemos presionado la articulación temporomandibular o la columna cervical, entonces ya los nervios, todo el paquete vasculonervioso no puede pasar a irrigar, a inervar y empieza a tener muchos problemas todos los tejidos. Doctora, Magdalena Jiménez nos hace otra pregunta por nuestro Facebook Live. Dice, buenas tardes, doctora, siento que la mandíbula me tiembla, me encontraron una infección en una muela y me duelen los oídos y hasta vértigo me ha dado. ¿Qué debo hacer? Muchas gracias. Antes de responder esta pregunta, doctora, me gustaría que nos ayudaran para poner esta imagen que tenemos acá, aprovechando esta pregunta de que ella hace que le duelen los oídos y pues quiero, doctora, que usted explique esta imagen que vemos acá, que tiene una relación alta con esta pregunta que nos hacen, porque vemos que la articulación pues está ahí donde la podemos ver, pero vemos que hay, digamos que un bordeado rojo a donde se pueden ir los dolores, ¿o qué es esto, doctora? Sí, hay dolores irradiados que pueden ser a la sien, a las mejillas, a la parte posterior de la cabeza, a la parte cervical. Hay unos puntos gatillo que están por fuera de la boca. Como pueden ver en esas imágenes, en las partes rojitas, son puntos que le duelen al paciente. Y cuando uno va a relacionarlo, puede estar en un diente
que es el que está como desencadenando. Nosotros en odontología neurofocal los llamamos puntos interferentes. Estos puntos interferentes nos desencadenan el dolor. Como ustedes saben, el ganglio de Gasser está muy cerca en la parte posterior, está muy cerca de la parte de la cabeza, en la parte posterior, y este irriga la parte oftálmica, maxilar superior, maxilar inferior. Cada uno de estos pares está relacionado con las primeras vértebras, con el atlas, con el axis, con toda la columna cervical. Esto nos desencadena como una parte eléctrica que nos produce dolores en la cara, en la cabeza y en el cuello. Perfecto, doctora. Es decir, que una persona que está presentando este tipo de alteraciones en su mordida y que aparte está presentando estos dolores, lo más importante es que tenga una valoración entonces por odontología para ver qué es lo que está pasando o qué debe hacer una persona que nos está viendo en este momento y nos pregunta sobre este tipo de circunstancias. Sí, cuando nosotros realizamos un examen, debemos no solamente mirar los dientes, sino hacer una auscultación, o sea, tocar todos los tejidos por fuera. Los músculos también están muy relacionados con la articulación temporomandibular, porque los músculos van pegados a los huesos. Cuando yo realizo un movimiento, si el músculo está tensionado, me descuadra el hueso, me descuadra la articulación y todo se desequilibra. Entonces nosotros debemos realizar una auscultación. La parte clínica es muy importante. Yo puedo más o menos tratar de saber dónde está el disco articular diciéndole al paciente que abra y cierre, tocándole, palpándole la parte interna, la parte externa, también la parte del cuello, la cabeza. Yo tengo que tratar de entender un poquito la sintomatología del paciente inicialmente sin tantos exámenes. Yo sí necesito saber dónde está el disco articular, pues le digo al paciente que se tome una resonancia o con una radiografía a veces algo se puede observar de la posición del cóndilo o del disco articular. Pero inicialmente yo con un examen físico puedo entender mucho la patología del paciente, y si el paciente dice que le duele, puede tener una oclusión alineados todos los dientes, pero el paciente tiene muchos dolores. Ahora hay unos tratamientos de estética que consisten en unos alargamientos de los dientes, entonces le cambiamos la dimensión vertical al paciente. Si yo cambio la dimensión vertical al paciente, que es esta, entonces la articulación temporomandibular se me va a modificar. Si se me modifica, me puede iniciar ahí un punto interferente que me va a generar un problema en otra parte. Maravilloso, doctora. Tenemos muchas preguntas, muchas dudas sobre este tema, doctora. Realmente es muy apasionante que las personas entiendan que la boca también hace parte de la salud y que debemos cuidarla, consultar a la hora de que estemos presentando manifestaciones en esta zona. Vamos a seguir contestando preguntas desde Facebook Live y sobre todo después de este corte de comerciales, enseñarles a ustedes qué pueden hacer, masajes, terapias, qué se pueden hacer desde sus hogares, por supuesto, con una supervisión de un profesional de la salud en este aspecto. Así que quédense con nosotros que ya volvemos para que aprendamos un poco más acerca de este tema. Bueno, doctora, hemos aprendido mucho acerca de la articulación temporomandibular, anatomía, para qué funciona, digamos que cuáles son los problemas que suceden en esta misma. Hemos respondido algunas preguntas de Facebook Live y las personas tienen muchas dudas acerca de los tratamientos. Aquí la doctora me regaló algo especial que podemos ver aquí y lo podemos ver también en nuestro modelo anatómico, porque vamos a explicarle a las personas qué ejercicios pueden hacer en su casa, qué pueden hacer ellos, doctora. Sí, nosotros debemos hacer como unas pausas activas. Cuando nosotros apretamos los dientes, esta es una parafunción, al otro día amanecemos cansados, con los músculos en mala posición. Entonces existe este aditamento que se llama hiperboloide. Esto fue diseñado por el doctor Rocabado y este hiperboloide sirve como para desarrugar el disco articular,
porque si el disco articular está arrugado, maltratado todo el tiempo y se daña, nosotros no podemos recuperarlo porque eso no cicatriza. Entonces, pondríamos el hiperboloide y haríamos un movimiento hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado y hacia el otro con este hiperboloide. Si de pronto la persona no puede conseguir este aditamento, eso sí, hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante y hacia atrás. Lo podría realizar con un corchito. Pero estos hiperboloides, pues si ustedes se comunican con nosotros, se los podemos enviar. Estos hiperboloides son en una silicona especial con una consistencia especial. Entonces, hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro. También lo podemos hacer los ejercicios poniéndole presión hacia un lado o hacia el otro. Si nosotros tenemos un dolor en la articulación temporomandibular, no podemos limitar el movimiento. Tenemos que empezar a mirar cómo hacemos para devolverle la función a la articulación. Si sufrí un trauma o que comí una cosa dura o me hicieron un tratamiento odontológico que me cambió un poquito la oclusión, entonces yo debo realizar una fisioterapia para la articulación, unos masajes musculares. En esta fotico hay unos masajitos o unos ejercicios en la diapositiva. Los ejercicios con la cabeza son muy importantes. Unos masajes. Nosotros realizamos en el Parque de la Salud unos tratamientos de masaje, les llamamos un spa. Un masaje para cada uno de los músculos de la cara. Y tenemos un tratamiento también con ejercicios. El paciente puede encontrar estos ejercicios en YouTube buscando Olga Cecilia Trujillo, ahí están los ejercicios con estos hiperboloides. También cuando nos levantamos por la mañana o por la noche, realizar unos movimientos con la cabeza hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro. También podemos se realiza terapia neural. La terapia neural ayuda mucho en los problemas de articulación temporomandibular, sobre todo cuando son de articulares o musculares. También tenemos el láser nos ayuda a una mejor irrigación de los tejidos, porque si el tejido no está bien irrigado, no recibe los nutrientes y empieza a tener inconvenientes. La acupuntura también nos sirve, o manejar los puntos gatillos con unas agujitas secas, unos punticos secos, nos ayuda mucho. Corregir la oclusión del paciente para que el paciente pueda masticar bien, respirar bien, porque si nosotros tenemos y realizar las funciones bien, digamos ese paciente que ven en la diapositiva está poniendo la lengua mal, cuando el paciente traga está poniendo la lengua entre los dientes. Si yo pongo la lengua ahí, estoy desplazando la articulación temporomandibular para un lado. En la que está más abajito ya se ve que el paciente se le realizó el tratamiento y miren que ya la lengua no la tiene entre los dientes y la línea media la tiene bien. Perfecto. En este paciente vemos mucho apiñamiento. Cuando el paciente tiene mucho apiñamiento dental o una mordida abierta, una mordida cruzada, el paciente no puede realizar bien sus funciones. Este apiñamiento, o cuando nosotros también perdemos dientes, debemos reemplazarlos para que se pueda hacer bien las funciones. En este paciente se realizó un tratamiento con aparatología y se ganó el espacio. Nosotros debemos, antes de acostarnos, realizar una meditación, una relajación, no acostarnos pensando en lo que no hicimos en el día o en lo que vamos a hacer en el día siguiente, porque ustedes saben que cuando uno está en alerta, aprieta los dientes y se acuesta,
tensionado produce adrenalina. Nosotros lo que necesitamos es acostarnos, sentir las cobijas, el descanso, la cama, si nos puedo dormir, realizo movimientos respiratorios, miro que mi abdomen se levante y vuelva y cuando expiro ya baja otra vez. Debo poner la atención en la respiración, olvidarme de todo, vivir ese presente, que me acosté, agradecido por lo que pasó, no mirar qué me faltó ni qué voy a hacer al día siguiente, porque la articulación temporomandibular nos agradece si nosotros nos acostamos relajados con una posición de todos los espacios y las articulaciones en posición de reposo. Doctora, le agradezco mucho su presencia hoy aquí en el programa, de verdad que gracias por enseñarnos tantas cosas. Espero pongan en práctica todos estos consejos. En pantalla pudieron ver el número donde pueden contactar a la doctora, así que cualquier duda que tengan se pueden contactar ahí con ella. Doctora, mil y mil gracias nuevamente por estar acá con nosotros y los esperamos en una nueva edición de Conexión Vital. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima ocasión.